Sí, Señor, podemos confiar en tu amor. Podemos confiar en que hay descanso en ti. Y te pedimos que ahora, por favor, tú nos guíes. Vamos a abrir tu palabra y necesitamos hallar ese descanso que viene de tu palabra, que viene del consejo tuyo, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que Cristo esté presente en nuestras vidas, vibrando, y que cada decisión que tomemos, Señor, esté buscando agradarte a ti. Te damos gracias por poder estar juntos en este tiempo de Navidad y te pedimos que tú nos dirijas ahora. Por favor, háblanos. Necesitamos escucharte. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así es, mis hermanos, la verdad es que es un tiempo maravilloso, ¿verdad? Y quería saludar a todos los amigos, hermanos que están conectados. Y Navidad es un tiempo fantástico, ¿cierto? Y el problema, en realidad, es que a pesar de ser un tiempo fantástico, la rutina de la Navidad puede hacer que la veamos como un evento del calendario. No necesariamente como algo trascendente, sino como algo que pasa y bueno, el año nuevo se va a llevar todo lo que la Navidad ya a nadie le va a importar, todo el mundo va a estar pensando en otra cosa, dónde la va a pasar y se va a perder del radar, ¿verdad? Y es el problema cuando enfrentamos estas fechas como si fueran algo, parte de un ciclo y de una fecha puntual en el calendario. Pero lo cierto es que la Navidad nos habla de un punto en la historia, donde en un momento del tiempo la gente vivía sin esperanza, sin la posibilidad de decir Jesucristo es mi esperanza. Y a partir de la venida de Cristo y de que Él se muestre y que enseña todas las cosas que enseña y finalmente muere en la cruz y viene el Espíritu Santo, cambia todo. Todo en realidad cambia y ahora podemos tener una esperanza viva, como dice el apóstol Pedro, una esperanza que apunta a la vida eterna, como le dice Pablo a Tito, una esperanza que ha sido derramada en nuestros corazones. Y esa esperanza es vital para poder vivir. Y hoy día vamos a hablar de esa esperanza. Y quisiera pedirte que podamos abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 1 para hablar un poco de esto justamente, este evento que pasa, esta esperanza que viene y que entra a la humanidad. ¿De acuerdo? Entonces vamos a leer Juan capítulo 1, versículos 6 al 13 primero, para ponernos en contexto de lo que está hablando Juan en este punto. ¿De acuerdo? Entonces, Juan 1:6 dice: vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos los que creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. Y dice: existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y en ese punto hay un gran pero. El versículo 12 dice: pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de voluntad de carne, sino de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y es curioso porque, claro, primero presenta a Juan, ¿verdad? En versículos 6 y 7. Y dice, básicamente Juan tiene el propósito de dar testimonio de la luz, de preparar el camino. Juan el Bautista tiene esa idea clara, ese propósito claro, incluso desde que nace estaba claro para él. Y el problema que dice, bueno, entonces después se pasa a hablar del versículo 9 de la luz, que alumbra a todo hombre, y dice, y que estaba en el mundo, y que el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo reconoció, no lo conoció. Y esa es la gran tragedia de la Navidad a veces, que hay tantas cosas que distraen nuestra atención, que el mundo está metido en tantas cosas que sigue sin conocer a su Salvador. Y en medio de esa tragedia, porque dice, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, dice, pero hay algunos, ¿no?, que sí le recibieron. Dice que los suyos no lo recibieron, dice, pero a todos los que sí le recibieron, el contraste está ahí, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y este cambio de realidad que experimentan los cristianos cuando se tienen esa oportunidad de encontrarse con Jesucristo
y su vida cambie, ¿verdad? Nos llena de esperanza. Y esa esperanza está fundamentada no en nosotros, en lo que hayamos hecho, sino en Dios, en quién es Él. Y quisiera ir ahora sí a los versículos que son materia del mensaje. Este fin de semana es los versículos Juan 1, del 14 al 18. Dice, el verbo se hizo carne. El verbo se refiere a Jesucristo. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó, este del que yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, ¿no? Pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés y la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Y esta nueva realidad, que de repente para muchos de nosotros es algo que ya conocemos, es algo maravilloso y que quiera Dios que nunca perdamos el asombro de ese Dios que se hace hombre. Porque esa es una realidad que definitivamente sale de este mundo. Y entenderla y no perder el asombro, sino entender que en ese punto, cuando Dios se hace hombre, todo cambia. Es vital para nosotros. Y quisiera el primer punto. Es un Dios que se acerca, todo cambia y hay esperanza para mi vida y para tu vida porque hay un Dios que se acerca. Mira lo que dice el versículo 14 y 15. Dice, el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Dice, y vimos su gloria, la gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y empieza esta frase extraña, ¿no? Ese es el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Y lo que estaba hablando es esta dinámica que a veces presenta el Evangelio de Juan, de mezclar las realidades espirituales, ¿no? con las realidades físicas. Y lo que está diciendo es, bueno, sí, eventualmente a ustedes les puede parecer, ¿no?, que viene después de mí en el tiempo humano. Pero no se equivoquen, ¿por qué? Porque Él es antes que yo. Y está reconociendo esa realidad espiritual, no la realidad horizontal, física, sino esa realidad de que Cristo es eterno. Y en ese sentido es que podemos comprender eso. Y en el versículo 14 dice que Él habitó entre nosotros. Juan da testimonio de que Cristo habita. Y una traducción muestra esta palabra habitar como acampar, ¿no? Algunas traducciones lo traducen como acampar. Y es un hermoso paralelo con lo que pasa en Éxodo 25, donde se habla de que el Señor dice que se haga un tabernáculo, que haya un santuario. ¿Para qué? Para que yo habite en medio de ellos. Y si te pones a ver la disposición de las tribus de Israel en ese inicio de su vida como una nación libre después de salir de Egipto, Él hace que el tabernáculo esté en el centro, porque Él quería habitar en el medio de su pueblo. Y lo hermoso es que Dios no es un Dios que está ausente, lejano. Hemos visto en nuestra serie de cuando Dios responde, cómo es que Dios responde ante diferentes circunstancias de Israel, ¿verdad? Pero también de nuestra vida. Dios está mostrando desde un inicio que Él quiere estar al centro, presente. Cuando Cristo empieza su predicación, incluso manda a los apóstoles y dicen, digan, el reino de los cielos se ha acercado. Y está mostrando una realidad maravillosa. De que este reino de los cielos está aquí y ahora, porque Cristo, que es el Rey, está ahí entre ellos. Dime si no es sorprendente. Dime si no es algo para decir, wow. Porque la mayor respuesta que necesitaban ellos no estaba tanto en de repente las cosas que podían ver, sino esa respuesta espiritual ante su situación, ante su propio pecado y alejamiento de Dios. Su necesidad de Dios era lo que más necesitaban y quizás es lo que a veces este mundo, con sus cosas, con las cosas que te presentan y que sigue con sus afanes, ¿no? Y que sigue con las cosas que te presentan y con sus distracciones, se olvida de que su principal necesidad sigue siendo Dios. Y ese acercamiento de Dios no es algo que pasó en un punto del tiempo y ya se olvidó, sino que está vigente. Hoy día Dios sigue cerca. Porque Cristo se fue, ¿verdad? ¿Sí? Pero ¿qué hizo? Él dijo, les conviene a ustedes que yo me vaya, ¿para qué?
para traerles el Consolador, para traer otro Consolador, para que venga el Espíritu Santo. Y él dijo cuando se fue, en Juan 14, dice, les conviene, y yo me voy a ir, ¿para qué? Para preparar moradas para ustedes. ¿Por qué? Para que donde yo esté, también estén ustedes. Esa idea de quiero estar ahí con ustedes. Ese acercamiento de Dios que es formidable, pero no es un acercamiento simplemente para decir, bueno, está cerca, sino es para estar en el centro de tu vida, para estar en el centro de mi vida. Y es bueno preguntarnos, ¿no? Señor, yo estoy dejando que tú ocupes el centro de mi vida. ¿Qué me lo está impidiendo? ¿Por qué no quiero disfrutar que tú seas el centro de mi vida? ¿Qué me lo está impidiendo? Es bueno reflexionar en eso. Y pasamos a la segunda parte de este bloque de versículos, versículos 16 y 17. Dice, pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés y la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Y en realidad, claro, nosotros nos suena esto de ley y gracia como algo, digamos, que a veces no se puede entender muy bien. Y quisiera por un momento que nos pongamos a pensar, ¿qué pasaría si nuestra relación con Dios estuviera basada en la ley? O sea, en cumplir una serie de requisitos, un set de normas y tienes que cumplirlos. Y si no los cumples, bueno, lo siento, fallaste. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si fuera así nuestra relación con Dios? Nosotros sabemos que la ley arregla poco o nada en las personas, ¿cierto? Porque si nos ponemos a pensar ahora en nuestra realidad política, no hay ninguna ley que haga a un político corrupto menos corrupto, ¿verdad? No hay ninguna ley que arregle a las personas. A lo mucho hace que no se desbanden, ¿cierto? Pero la realidad es que la ley no puede arreglar las cosas. Y si lo pasamos al terreno espiritual, qué frustrante sería el hecho de saber que tengo que cumplir y darme cuenta en mi vida que no puedo. Y sería terrible. Porque ¿qué esperanza hay si es que yo sé que voy a fallar o que ya fallé? ¿Cómo sé que puedo cambiar si permanentemente recuerdo mis errores y mis fallos y digo, es que eso me va a volver a pasar? ¿Dónde están los recursos para poder vivir eso? Y es ahí donde entra la gracia y cambia toda la figura. Y la pregunta, por supuesto, que cae por su propio peso es, ¿qué es la gracia? Porque lamentablemente muchas veces tenemos la idea de la gracia como una suerte de pasaporte para pecar. Sí, puedo pecar, pero después ya me arrepiento y pido perdón. Discúlpeme, esa no es la idea de la gracia. La gracia no es como la tarjeta para salir de la cárcel de Monopolio. Esa no es la gracia. Por supuesto que la gracia hay perdón, por supuesto que el Señor nos quiere dar perdón, pero el objetivo no es yo quiero hacer lo que me da la gana y tengo la gracia para seguir haciéndolo. Ese no es el objetivo de la gracia. Y para poder entender la gracia, primero necesitamos entender qué es lo que yo merezco sin la gracia. ¿Qué es lo que yo merezco como ser humano? Sabiendo que he fallado, sabiendo que he cometido errores, sabiendo que he pecado, sabiendo que me he rebelado, sabiendo todas las cosas que dice la Biblia. Bueno, yo merezco la ira de Dios. Yo merezco el juicio de Dios y la condenación de Dios. Y esa es la realidad que cada uno tiene que enfrentar. Mi realidad fuera de la gracia es la de enfrentarme a la ira, y es lo que yo merezco. Y Dios no envía a un verdugo, no envía a un juez, no envía a alguien para ejecutar ese juicio. Él nos da gracia. Y la definición de gracia es que Dios se pone de nuestro lado. En Romanos 8 se habla de que Dios es por nosotros. Como esa definición de que tenemos el favor de Dios. Ese favor, un amor leal, constante y confiable de Dios. De alguna manera, en última instancia, esta gracia implica que Dios se hace responsable en pagar por mi propia enemistad, por mis propios pecados. Por lo que generó la enemistad, Él se hace responsable, lo paga. Y en lugar de recibir el juicio, recibo el perdón. ¿Por qué? Por lo que hizo Cristo en la cruz. Y es entonces cuando podemos pesar lo que es la gracia. Yo debería recibir el juicio de Dios, pero recibo su favor. Recibo
a un Dios que está por nosotros. En Cristo Dios está por nosotros. Y esa es una realidad espectacular. Entonces, si yo no entiendo que eso no está, la gracia no abunda para simplemente que yo abunde en pecar, sino por el contrario. Es algo así como Dios ya no ve tu pecado, no ve tu pasado, no ve tu realidad hoy, tus circunstancias. Él ve lo que ya hizo Cristo. Y tienes ese favor de Dios para tu vida. Y si te pones a pensar, el día de mañana tú te puedes levantar y decir, hoy día yo puedo vivir en las posibilidades de la gracia de Dios. Hoy día yo puedo vivir con los recursos eternos del cielo. Hoy día yo puedo vivir basándome en eso que Dios es y que Él va a cumplir sus promesas. ¿Cómo no tener esperanza así? ¿Cómo no tener esa esperanza si tenemos a ese Dios? Y es bien gráfico lo que dices, y gracia sobre gracia, ¿no? Esa idea es que la gracia sigue y abunda y no va a parar y va a ser constante en el tiempo, no importa lo que hagas. Y el objetivo no es perseverar en lo malo, sino al contrario. Te digo, para mí, esta gracia, este amor inmerecido de Dios que se manifiesta en ese favor hacia mí, hace que mis barreras se derriben. Y de alguna manera me deslumbra. Y yo puedo ver mi pasado, mis pecados, mis circunstancias, mis luchas hoy en día. O puedo decidir ver su gracia. Yo prefiero confiar en esa gracia suya. Confiar en lo que Él está haciendo, Él ha decidido hacer, Él va a hacer por su pura gracia. Y a veces perdemos la vista de esto. Pablo dice, por gracia de Dios es que soy lo que soy, ¿no? Porque él entendía que no se trataba tanto de él. Entendía que se trataba de la gracia de Dios que seguía obrando. De ese favor inmerecido que no solamente servía, por supuesto, para pedir perdón, pero sino además para poder vivir una vida cerca de Dios. Y lo interesante es que en este pasaje se relaciona a esa plenitud de Dios sobre la cual hemos recibido gracia. En Colosenses 2, 9 y 10 habla de que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y nosotros, la iglesia de Cristo, hemos sido hechos completos en Él. Y esa figura de la plenitud y completos es la misma raíz. Está hablando de lo mismo, que hemos recibido esa plenitud en nuestras vidas. Entonces, mi vida no solamente puede tener la presencia de Dios, sino puede experimentar por gracia y gracia y gracia en mi vida la plenitud que viene de Dios. Y por eso es que tenemos ese acceso a la gracia, que nos permite ya no vivir en función de nuestros recursos, ya no vivir en función de lo que pasó o no pasó, de cuánto fallamos o no lo hicimos, sino en función de eso que Dios tiene para nuestra vida y los recursos eternos del cielo, basados en esa relación con Él. Y la gracia abre la puerta para poder vivir una vida en el Espíritu Santo, una vida llena de Él. Y ese poder relacionarnos con Dios es clave para poder entender el propósito de la gracia. No es que yo haga lo que quiera, sino al contrario, es profundizar en mi relación con Dios. Una vida con esperanza es una vida donde yo estoy viviendo sostenido bajo la gracia. Y puedo decir, mi eternidad está basada en que yo confío en la gracia de Dios. Confío en que Él es quien dice que es Él. Y puedo tener esperanza en que Él va a seguir haciendo las cosas que yo no puedo. Finalmente, el versículo 18 nos habla de que podemos tener esperanza porque es un Dios al que podemos conocer. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Aquí hay un contraste clarísimo con el versículo 10, donde lo que se habla es que el mundo no lo conoció.
Pero acá dice que Cristo es el que da a conocer al Padre. Y es curioso, ¿no? Porque cuando los hombres filosofan acerca de Dios o incluso pensamos y decimos, ¿y cómo puede ser Dios? ¿Cómo puede existir un ser tan perfecto de atributos tan maravillosos como la perfección, la eternidad, ser infinito? Y para nosotros seres del tiempo, ilimitados por el espacio, decimos, es que no me da el cerebro para poder entender, va a ser muy difícil, nos terminamos mareando, ¿no? Porque ¿cómo conocer a un Dios tan grande que no sé, un agujero negro con su inmensa gravedad es nada? Es un grano de arena, ya acá hay un agujero negro, así, ya. No es nada. ¿Cómo conocer a un Dios así de grande? Porque es complicado, porque un ser con dimensiones infinitas que no podemos siquiera entender, ponte a pensarlo por un segundo, ¿qué significa ser eterno? ¿Qué significa eso en nuestra vida? ¿Qué significa eso? No llegamos a comprender la profundidad de quién es Dios, ¿no? Y en Romanos 11 hay toda una doxología que habla justamente de eso, ¿no? ¿Quién va a poder entenderte a ti? ¿Cierto? Pero lo interesante es que lo que Cristo presenta aquí es que Él es quien da a conocer al Padre. En Colosenses habla de que Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Jesucristo en Hebreos 1 habla de que Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, de su esencia. ¿Quién es Dios? Lo puedes ver a través de Jesucristo. Y la verdad es que eso es profundamente conmovedor. Porque cuando te pones a pensar en nuestra completa incapacidad para poder conocer a un Dios que nos excede y nos rebasa completamente, Dios se hizo hombre. Y en esa única Navidad que existió, es el único nacimiento, momento en el tiempo que existió, que celebramos todos los años, pero es un solo punto en el tiempo, ¿cierto? Tomó la forma de un bebé porque Él quería habitar entre nosotros, mostrarnos su gracia. Y Él quería que pudiéramos conocer al Padre. Dios se hizo a sí mismo hombre para que pudiéramos tener un camino al Padre y poder conocerlo. Y eso es tan vital en nuestras vidas, que mira lo que dice Juan 7:3, dice que la vida eterna no es, o sea, de lo que se trata, ¿no? Es de que conocer a Dios. ¿Y de quién? A Jesucristo, a quien Él envió. Esa es la vida eterna. Y entonces nuestra esperanza está basada en ese Dios no solamente que se acercó, no solamente que nos ha dado gracia, sino es un Dios al cual podemos conocer y avanzar en ese conocimiento de Dios día a día mientras recibimos su gracia. Avanzar en conocerle y en buscar agradarle. Entonces nuestra esperanza no está cimentada en esto que hacemos, sino en quién es ese Dios que tenemos. Y este conocimiento es algo que empieza, pero que nunca termina. Y que somos llamados a avanzar en ese conocimiento y a seguir avanzando y profundizando. Y vale la pena preguntarnos, ¿hay algo que evita que yo pueda estar avanzando en el conocimiento de Dios? ¿O creo que ya lo sé todo? ¿O creo que no, mira, yo ya leí la Biblia. Yo este pasaje ya me lo sé? Cuando no entendemos que es un Dios al que vamos a pasar la eternidad conociendo y disfrutando de su presencia. ¿Tú crees que hay algo nuevo que Dios te puede enseñar hoy? Claro que sí, por supuesto que sí. Pero de repente puede pasar que tú has escuchado todo este mensaje y digas, bueno, perfecto, Eduardo, pero tú no sabes lo que yo he hecho. Tú no sabes lo que ha pasado en mi vida. Tú no sabes mis circunstancias. Y yo quisiera recordar lo que pasa con Pedro cuando Jesús se acerca a él, ¿verdad? Y hay una pesca milagrosa y de un momento, pues, cuando se supone que nadie pesca nada, se rebalsan, se rompen las redes de todos los peces que están cayendo, ¿verdad? ¿Qué hace Pedro? Pedro agarra y dice que él va y cae a los pies de Jesús. ¿Y qué le dice? Apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Soy un hombre pecador. Para Pedro, él decía, yo no puedo estar contigo.
No es posible que se concilien estas dos realidades, porque tenía la idea, tenía toda la mentalidad donde había una falta de esperanza y decía, pero la ley me condena, yo sé que no puedo, yo sé que no puedo, yo sé que lo que merezco es otra cosa, Señor. Y Jesús le extiende gracia. Lo que le termina diciendo en Mateo, dice, ven, yo te voy a hacer algo en tu vida. Y Dios quiera que esta Navidad, donde todo el mundo está pensando en 500,000 cosas, ¿cierto?, pueda ser un momento para nosotros para recordar y decir, Cristo, yo quiero que estés al centro de mi vida. Yo quiero que estés en el centro de mi vida. Yo quiero experimentar tu gracia y vivir según las posibilidades de tu gracia hoy y todos los días de mi vida. Yo quiero aprender a conocerte. Yo quiero vivir conociéndote, conociendo a Dios. Y si es una realidad, es algo que tú anhelas en tu vida y tú sabes que no es en Cristo, y como Pedro dices, la verdad es que no sé cómo puedo acercarme a un Dios tan grande y tan bueno. Yo quisiera que podamos orar juntos, una oración breve con aquellos que quieren acercarse a Cristo por primera vez y quieren de repente rendir su vida a Cristo. Quisiera hacer con ellos una oración y luego terminamos orando todos. ¿De acuerdo? ¿Oramos? ¿Sí? Señor Jesús, yo me acerco a ti sabiendo que no puedo. Mi propia conciencia me muestra que fallo constantemente. Y ya no puedo, Señor. Y quiero pedirte que esa gracia tuya toque mi vida. Me arrepiento de lo malo que he hecho y te rindo mi vida para que tú hagas una nueva creación en ella. Ya no quiero seguir viviendo así. Quiero que estés al centro de mi vida, que tú me dirijas. Quiero experimentar esa gracia cada día de mi vida y quiero aprender a conocerte y vivir conociéndote hasta la eternidad. Ya no quiero vivir una vida sin esperanza. Necesito que tú seas mi esperanza. Oramos todos. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por lo que tú estás haciendo. Mi Dios, permite que estas verdades tan maravillosas podamos nosotros vivirlas y comunicarlas con lo que hacemos, con cómo vivimos, con cómo respondemos, cómo trabajamos, cómo tomamos el micro, cómo nos relacionamos con todas las personas, pero además con lo que decimos y estar dispuestos a dar testimonio de quién eres tú. Que entendamos que el propósito de nuestra vida es ser discípulos tuyos, Señor, y hacer también discípulos tuyos. Guíanos, por favor, Señor, te lo pedimos. Te damos gracias por estar aquí con nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y bueno, amigos, ahí tenemos un número de teléfono. Si has hecho esta oración donde le has pedido a Jesucristo que cambie tu vida, nos encantaría poder conversar contigo y poder darte un consejo, una palabra de consejo y ayudarte a caminar en esa gracia que hemos conversado. Te esperamos, por favor, comunícate con nosotros. Que Dios te bendiga.